vergüenza de la manera en que mi madre se viste, actúa, piensa y habla. El restaurante es mío y yo soy tuya. Lo único que en realidad es tuyo soy yo. Yo creo que lo que tú necesitas hacer es buscarte otra madre. Vine a decirte que no vuelvas a pasar por mi casa. Eres un buen amigo. Podría ser mucho más que eso. Lo sé. Una actriz que interprete el papel de una mujer elegante, fina y millonaria. Y esa va a ser mi verdadera madre. Porque yo creo que tú viniste a decirme otra cosa. ¿Qué? Esto. ¿Ese cuerpo es de marido en alquiler? ¡Ay, no! ¡No! ¡Váyase! ¡Váyase, por favor! ¡Váyase! ¡Váyase! Si me haces esto de nuevo, soy capaz de cualquier cosa. ¿Dónde estabas? Cálmate, ¿quieres? Estaba hablando al restaurante a ver si todo marchaba bien. Cuando estás conmigo en un evento social, lo único que tiene que estar bien soy yo. Contigo, los dos. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, eh? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Porque yo jamás me había sentido igual. Porque tú... ¿Quién habrá sido ese metiche molón? Pero bueno, por lo menos fue respetuoso. Se fue cuando se lo pediste, ¿no, Griselda? ¿Habrá sido eso? ¿O será que ya ni siquiera en cueros despiertas un mal pensamiento, mujer? Ay, Griselda, Griselda. Menos mal que el señor Reinaldo regresó. Porque si no, el volcán de mi dueña explota. Y ahí sí estamos todos muertos. ¿Cómo supo que estamos hablando de ella? Ya te dije que es una bruja. ¡Qué estrés! Caramba, pero qué sonriente. ¿A qué se debe tanta alegría? Hola, mamá. ¿Y tú por qué estás toda mojada? ¿Arena? ¿Estuviste en la playa, mamá? Bueno, sí, estuve en la playa. Ay, me da un poquito de vergüenza, pero bueno. Nada, me sentí tan mal el día de hoy, Amalia, que decidí echarme al mar a ver si se llevaba todas mis tristezas. Mamá, ¿y te metiste al mar? Sí. ¿Y nadie te vio? No, pues, ¿qué me vas a ver? Es de noche. Bueno, aunque sí había un sujeto ahí que apenas lo vi, me metí hasta el cuello y si me llegó a ver las orejas, eso fue lo máximo. ¿Mamá? Bueno, ahora lo que quiero es darme un buen baño. A bañarme. ¿Y qué hay de cenar? Albóndigas, las preparé con macarrón. Qué bien, hija, qué bien. Hola, Amalia. Hola, Quique. Hola, Quiquito. Hola, tía. ¿Y mamá? Se fue a bañar. ¿Está bien? Sí, llegó de muy buen humor. Entonces fingió muy bien. Hoy estuvo en el Tacos Bar, hablando con Antonio, pero discutieron, no sé por qué. Él le dio este regalo, pero luego ella salió furiosa y Antonio no me quiso decir de qué hablaron. A ver. Un regalo. Que yo sepa, hoy no es mi cumpleaños. Yo no te compré este regalo para humillarte. Todo lo contrario, pensé que como cualquier mujer te emocionaría. Y si te digo todo esto es porque yo sé que debajo de ese
overol viejo de hombre y esa actitud tan masculina. Hay una mujer muy hermosa. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé, mamá. Dentro de muy poco, yo seré el doctor Antonio, un famoso cirujano plástico. ¿Tú te imaginas? Y cuando ese día llegue, tú podrás estar ahí, a mi lado conmigo, disfrutando de todos mis triunfos, mamá. Pero para eso tienes que cambiar todo. Diseños florales cosidos a mano, bordados sobre estampados inspirados en la belleza natural de las islas del Caribe. Estoy muy emocionada. Yo también. Soy muy crítica, pero también soy justa. Esta es la mejor colección que ha hecho Fina Estampa en los últimos tiempos. Los motivos selváticos realzan la belleza de los colores de estos novedosos y frescos materiales. Para la mujer moderna. Chicas, gracias por todo. Esta es su última salida, ¿ok? Las quiero divinas. Mi amor, y tú y yo vamos después que vengas. Niñas, glamour a su máxima expresión. Vamos, 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 vamos. ¡Suerte, vamos! Ya, somos. Una vez más, una inspirada colección exclusiva que combina la seducción del mundo de la ropa interior de alta costura y el arte pop en la ropa de playa. Siempre quiero más de tus besos, de tu cuerpo, dame un poco, siempre quiero más. Damas y caballeros, una vez más, con ustedes, los creadores de la nueva colección de Fina Estampa, Juan Pablo Halber y Esther Sala. Fuimos un éxito, mi amor. Éxito. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta velada única, donde la creatividad y la belleza han tomado forma de mujer. Fina Estampa. Ay, amor, te dije que todo quedaría perfecto. Uy, quedé extasiada. Bueno, viniendo de mi hermana siendo tan crítica, debe ser un elogio. Esta vez concuerdo con mi madre, el desfile fue maravilloso. Así es, felicidades. Gracias. Ay, la colección divina, espectacular, ¿verdad? Salud, salud. Salud. Bueno, Quiquito, a lavarte los dientes. Quiquito, ¿y te gustaron las albóndigas? No. Ay, mi amor, no le hagas caso. Es un niño, quedaron como siempre. Estupendas. A propósito, mamá, te dejé un vestido muy lindo sobre tu cama que al parecer fue un regalo de Antonio que dejaste olvidado allá donde Gabriel. Quique te lo trajo a la casa. Si te gustó el vestido, mi amor, puedes quedártelo. Yo lavo. ¡Qué milagro! ¿Quieres un poco más, Quique? No. ¿Mamá? No, mi amor, gracias. Estoy bien. Guárdale el resto a Antonio, que como bien ves, hace días que no viene a cenar con nosotros. Se lo guardo entonces. Es mejor que tirarlo, ¿no? Ah, no, señor. En esta casa no se tira la comida. Ni que cayera el dinero del cielo. Y si él no se lo come, pues lo pondré en algún recipiente y mañana mismo se lo doy a algún homeless que pase por ahí.
Señor, ¿me puedo retirar? Sí, por favor. Y mañana puede llegar más tarde. Gracias. Buenas noches. Por nada, buenas noches. Hija, recuerda que mañana tienes clase. Sí, mejor vámonos, ¿no, Antonio? Sí, bye. Bye. Amor, ¿qué pasó con tu moto? La dejé en revisión. Al parecer el taller tiene mucho trabajo y me dijeron que me lo entregan en unos días. Buenas noches. ¿No crees que Juan Pablo y Esther exageran con sus muestras de afecto? Se ven muy enamorados, siempre están besándose. En público. Los dos son casi explícitos. Después de tantos años de matrimonio, mi amor, por favor. Tú me besaste hoy en público, con gritito y todo. ¿Sabes muy bien por qué lo hice? Me dejaste sola frente a todo el mundo durante 19 minutos. Terrible, mi amor, terrible. Tenía que recuperarme y callarle la lengua a cualquiera que se atreviera a inventar un chisme. ¿Por qué todo lo exageras, ¿Por qué? Y además, contrataste a la sobrina de Ro en el restaurante cuando muy bien te dije que no lo hicieras. Eso me suena a un ataquecito de celos, ¿Por qué? Si tú sabes que la única reina de Reinaldo eres tú, Ven. Mi amor, me duele la cabeza, horrible. Aparte, estábamos hablando de la melcochería entre Esther y Juan Pablo. ¿Envidia será? ¿Un poquito de envidia? No, mi amor. Un poquito de envidia. Envidia no. Sí, ven. Curiosidad, sí, mi amor. Toda esa pasión yo no la entiendo. Ellos han vivido abrazándose y besándose por todos los rincones durante todos estos años, pero nunca tuvieron hijos. Tal vez todo ese amor es un invento. Bueno, si fuera así, es problema de ellos. Ven, ocupémonos de nuestros propios problemas y démonos besos, ¿sí? Besitos, ven. Mi amor. Mi amor, de verdad, yo soy tu única reina. La única reina, la reina de Reinaldo. Venga aquí, venga. Entonces, me tráeme algo para el dolor de cabeza que me va a estallar, me va a estallar. Las pastillas están en la cocina. Ok. Eres capaz de enfriar el mismísimo volcán. ¡Ja! Yes, qué belleza. Qué difícil eres. Me dejaste plantada 19 minutos y todavía quieres un premio. Ay, pero ¿qué le pasa al mundo que está al revés? Buenas noches. ¿Todo en orden? Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan Pablo. Todo en orden. Bueno, solo hay un detalle. Hay una persona que necesita con urgencia viajar hacia el mismo destino que ustedes. La compañía me ha pedido que lo consulte con usted. ¿Alguien quiere volar con nosotros en este vuelo privado? No. Yo no pagué por eso. Buenas noches. Señor. Juan Pablo Palmer y mi esposo Esther Salas. Hola, mucho gusto. Alba Perkins. La compañía me informó que ustedes pagaron por este vuelo y me gustaría proponerles pagar mi parte si me permiten viajar con ustedes. Una de mis pacientes tuvo un inconveniente. Yo lo siento mucho, doctora, pero este es un viaje de huida en pareja romántica. Lo entiendo y le pido disculpas, pero soy portadora de algo que le puede cambiar la vida a una persona. Le ruego que me ayude. Ay, mi amor, Juan Pablo, por Dios, yo no veo que haya ningún problema. Está bien. Por favor, vuele con nosotros. Después de usted. Gracias. De verdad, gracias. Disculpe, ¿Sí? ¿qué es lo que lleva ahí? Semen. No se rían, es algo serio. Discúlpenos, pero ¿de qué se trata? Reproducción humana. Soy doctora, ese es mi campo. Especializada en fertilización in vitro.
Ayudo a aquellas mujeres que tienen problemas para tener hijos. ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los versos, pero mi corazón te quiero hablar. Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día, cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Señor, no